Listo. Bien, pues muchas gracias otra vez. Buenas noches. Qué bueno Buenas que noches. nos reencontramos y que están ustedes muy bien, ¿verdad? En este inicio de semana, ya dentro de pues el último cuarto del año. Se ha ido el año muy, muy rápido, ¿no? Entonces, estamos pues listos para poder retomar nuestras conversaciones sobre la filosofía del conocimiento, la epistemología jurídica, también llamada teoría del conocimiento, nociología, ¿verdad? Entonces, Margarito, qué bueno que estás por aquí, ¿no? Aquí estoy viendo mi lista de la vez pasada que nos encontramos, que está Claudia Chávez, Jorge, Ana Cristina, Daniel, Daniel Olvera, Daniel Peralta, ¿verdad? José Fidel Pérez, Delfino Pimentel, Dante Reyes, Vicente, es Jazael Vicente y también Víctor Castrejón, entre otros, pero creo que son casi todos los 11 compañeros de este curso. Entonces, pues me da mucho gusto que nos encontremos. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Nos estamos bien sincronizados? ¿Sí? A todo dar. Entonces, pues vamos a retomar con el mismo método. Hoy vamos a intentar entender, comprender un poco más de lo que ya sabemos en torno a dos escuelas muy importantes de la historia de la filosofía, en particular de la filosofía del conocimiento, o sea, cómo se puede conocer eh, el mundo, cómo se puede conocer y forjar las ciencias, y por lo tanto cómo se puede operar en este mundo, ¿no? Entonces, vamos a examinar un poco más de cerca el positivismo y la hermenéutica. Y vamos a ver la transición del positivismo a la hermenéutica. Con eso nos vamos a estar contentos hoy, suficiente. Mañana la vamos a reservar para que examinemos el pragmatismo, que es importantísimo para nuestros días, y luego veamos cómo o de qué sirve estas escuelas, particularmente la hermenéutica y el pragmatismo, que tienen también elementos del positivismo para resolver problemas jurídicos de nuestra vida como juristas, como abogados litigantes o como operadores del derecho en general. Entonces, eso es lo que nos espera hoy y mañana. Después ustedes van a tener un muy interesante módulo en donde van a ver pues la relación de la hermenéutica con el derecho, con otra perspectiva de otro profesor. Y más adelante, la semana próxima, a finales de la semana próxima, si no recuerdo mal, y la subsecuente, nos reencontraremos para ver la epistemología de los derechos fundamentales. Ustedes y yo, el jueves y el viernes de la semana próxima, y el 29 y el 30 nos reencontraremos para ver el tema de las pruebas en el derecho electoral, ¿sí? Entonces, vamos a tener, por lo tanto, tiempo para poder repasar, reafirmar y tratar de incrementar modesta y realistamente nuestra comprensión de la relación entre epistemología, ¿verdad? Teoría del conocimiento, de lo jurídico, y cómo nos puede ser de utilidad en el ámbito del derecho electoral y de la justicia electoral. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces, bien, pues entonces, esperando que no me falle ahora otra vez la cosa, vamos a ver, vamos a tratar de regresar a nuestro cuadro que veníamos utilizando. Bien, a ver, vamos a ver. Entonces, ya comentamos la semana pasada, yo les hablé de
el hexágono filosófico práctico. ¿No recuerdan, verdad? ¿Cuáles son las disciplinas que integran el hexágono filosófico práctico? A ver, alguien que me diga. De sus notas que tengan por ahí guardadas. ¿Cuáles son las seis disciplinas? A ver, Margarito, dinos, Margarito. Pues el hexágono filosófico práctico son los 6 puntos. El 1 es la epistemología, 2 lógica, 3 metodología, 4 hermenéutica, 5 ética y 6 comunicación, y ya nos estuvo explicando cada una de ellas. Correcto. Muy bien. Entonces, la epistemología, la lógica, la metodología, la hermenéutica que se divide en interpretación y argumentación, la ética y la comunicación. Y estuvimos viendo cada una de ellas. Lo más importante para lo que nosotros tratamos de transmitir en ese diplomado es que la epistemología es la contralora de la validez del conocimiento y que exige como buena contralora, que además es mujer, que se reúnan ciertos requisitos de manera indispensable. Y esos requisitos los propone la lógica, la metodología, la hermenéutica, la ética y la comunicación. Si nosotros dominamos esas 5, entonces la epistemología estará muy contenta, porque podrá declarar la validez lo más posiblemente bien justificado de los conocimientos que nosotros propongamos. Esa es la idea. En un libro, en un ensayo, en esta clase, en lo que digamos en la clase, tiene que estar razonado, justificado, y la epistemología está muy pendiente de que esas condiciones que permiten determinar el paso de la creencia al conocimiento esté debidamente justificado. Esa es la idea. Y esa justificación la encontramos en esas 5 otras disciplinas. Eso es lo primero que vimos. Eso quería yo hoy remarcar, ¿verdad? Para que lo tengamos muy presente, ¿no? Eso sirve como una breve recapitulación. Y entonces, eso es lo que quiero hoy, lo que quería yo mencionar de manera de entrada, ¿no? Ahora, también me importa mucho hacer notar que, ahí voy, me importa mucho hacer notar, compañeros, que a lo largo de la historia de la filosofía y de la filosofía del conocimiento, pues la pretensión de los filósofos y de los que teorizan cómo podemos conocer y cómo sabemos que lo que sabemos es verdad, pues han propuesto determinados métodos, ¿no? Una representación del mundo, lo han tratado de explicar, y también un método para hacerlo. Entonces, nosotros podemos remontarnos de regreso, ¿no?, a diferentes etapas de esta historia de la filosofía y de la historia de la ciencia incluso, para poder retomar y advertir cuáles son esas propuestas. Entonces, en este cuadro, estamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Yo les propuse que para poder facilitarnos pedagógicamente, ¿sí?, el entendimiento de esta larga evolución histórica
de la filosofía del conocimiento, si ustedes quieren, de la epistemología, dividiéramos entre etapa premoderna, etapa moderna y etapa posmoderna o contemporánea. La etapa premoderna, la alta premodernidad del mundo antiguo, donde lo quieran remontar, Egipto, Babilonia, China, la India, ¿sí? Grecia, Roma, pero hasta el siglo IV después de Cristo, la caída del Imperio Romano. Hay historiadores de la filosofía y de las civilizaciones que incluso proponen la expresión ocumene, con K, ocumene, que significa, vamos a decir, civilización. Esta sucesión de las civilizaciones que vienen desde Egipto, China, la India, el Medio Oriente, hasta llegar a Grecia, Roma, lo que se entiende que hacen es transmitir una a otra sucesivamente algunos de sus elementos culturales y algunas de sus ideas y sus culturas. Entonces, pues seguramente en Grecia los filósofos griegos como Sócrates, Platón o Aristóteles también recibieron influencias de los babilonios, de los egipcios, ¿sí? De los chinos o de los indios. Y también ellos legaron al futuro, los griegos, ¿no? Los romanos, parte de su cultura. Evidentemente nosotros, en el mundo moderno y contemporáneo, hemos recibido esos influjos. Por eso es que se estudian esos procesos históricos buscando sus continuidades y sus rupturas. ¿En qué cambiaron? Pero también qué fue lo que permaneció. Por eso es importante regresar en estos cursos de filosofía, de historia de la filosofía o de la ciencia y de la epistemología, a Grecia y a Roma, pues ver los diálogos socráticos, los diálogos que escribió Platón, las diferencias entre Platón y Aristóteles, y luego entre San Agustín y Santo Tomás en la Edad Media, ¿sí? Hasta 1450, en que se termina ese periodo histórico y abrimos la etapa moderna. Esta época moderna se divide en alta y baja. La alta entre 1450 y 1750, ahí hay varias filosofías de la ciencia y del conocimiento muy importantes, y luego la baja modernidad, que abarca de 1750 hasta 1950. Es la época, pues, del capitalismo, de la democracia, del Estado-nación, de la soberanía popular, de sistemas jurídicos jerarquizados que poco a poco se van ordenando así, se van teorizando y se van observando y se van describiendo y explicando de esa manera, hasta que Kelsen llega a ser a principios del siglo XX, ¿verdad? En el primer tercio del siglo XX, una descripción muy acabada de cómo es ese estado de legalidad basado en la división de poderes, el orden jurídico jerarquizado, constituciones que contienen las bases de un ordenamiento jurídico que debe ser pleno, debe ser coherente, debe ser autónomo, y ese es el momento cumbre del positivismo jurídico, por lo menos como ha sido entendido en la época moderna, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver con más calma. Pero de 1950 en adelante cambiamos la época. Ya dijimos que estamos en un proceso histórico que no sabemos, ni los futurólogos, los científicos, sociólogos, historiadores saben o han podido determinar de una manera lo más racionalmente posible, con base en el conocimiento de la historia, de los ciclos históricos y de los cambios profundos en las sociedades. ¿Cuándo vamos a poder determinar que, digamos, se ha estabilizado la alta posmodernidad? Seguimos teniendo muchos movimientos muy complejos en el sistema
económico internacional y a nivel de los estados nacionales como México, y tenemos guerras nuevas, ¿no?, de carácter tradicional, como la de Ucrania, pero también guerras nuevas tecnológicas por la vía del uso de las tecnologías digitales, de la biotecnología. Entonces es un mundo complejo, lleno de incertidumbres, y que así puede continuar durante decenios. Bien, ahora, también dijimos al finalizar la última sesión entre nosotros que hay una relación para facilitarnos la vida entre la etapa premoderna y dos grandes modelos filosóficos, la patrística y la escolástica. Y la escolástica, Santo Tomás. Y dijimos, ¿verdad? Recuerden ustedes, claro, como se cayó el Imperio Romano, hay una disciplina que se denomina la sociología del conocimiento, ¿sí? Y más precisamente la sociología histórica del conocimiento, o del conocimiento a través de la historia. Imagínense eso. ¿Qué es lo que estudia la sociología del conocimiento en una perspectiva histórica? Estudia las causas sociales y las consecuencias de por qué cambiaron las filosofías del conocimiento y las teorías del conocimiento. O sea, ¿por qué en el mundo principal, digamos, europeo, se dejó de pensar como pensaba San Agustín y se comenzó a pensar como proponía que había que pensar el mundo y la ciencia y la verdad Santo Tomás? Entonces, bueno, se dejó de pensar primero como pensaban los griegos y los romanos, y San Agustín pudo establecer una forma de pensar el mundo porque se cayó el Imperio Romano de Occidente. Y al caerse el Imperio Romano de Occidente, aquel mundo europeo se volvió muy fragmentado, aislado en sus diversas partes, pues ya no había una autoridad central. Y entonces la Iglesia tomó el papel del Imperio Romano e impuso una ideología e impuso una forma de ver el mundo. Y esa forma de ver el mundo y de entender el derecho, ¿no?, y de practicar el derecho, la inspiró, la propuso en sus grandes líneas San Agustín. ¿Qué es lo que propuso San Agustín? Recuerden ustedes que les comenté, ¿sí? Ley eterna, ley natural y ley humana. Entonces, San Agustín dijo, Dios legisló el mundo con todo y reglamento, ¿sí? Y la ley natural, el mundo, las estrellas, el sol, la tierra se mueven conforme a esas leyes. Y los seres humanos tienen que acomodarse, acomodar sus leyes y las interpretaciones que hagan de sus leyes a esas dos órdenes que son la ley natural y la ley eterna, porque de otra manera, entonces el derecho no es legítimo. Los 10 mandamientos, las doctrinas teológicas que interpretan los 10 mandamientos y desarrollan otras reglas de conducta, todas estas son parte del marco jurídico de esa edad media temprana, y por lo tanto las leyes humanas tienen que corresponderse con esas leyes naturales y eternas, porque Dios legisló el mundo con todo y su reglamento. Sí, en términos generales. Hasta que Santo Tomás dice, no. La ley humana, Dios no legisló el reglamento, le dejó espacio a los seres humanos y a la razón para acomodar las leyes a las circunstancias cambiantes. O sea, sí podemos decir que no robarás, no matarás, ¿no? Pero depende, ¿no? Porque hay casos en los que el no robarás o el no matarás se da en circunstancias específicas que es posible exculpar al
asesino, al homicida, porque si él no mataba, entonces lo matarían a él. Entonces él se defendió y Santo Tomás crea este espacio, ¿sí?, de la ley humana racional, ¿sí?, aplicada a las circunstancias cambiantes. Esto es muy importante, comprenderán ustedes, porque Santo Tomás es o fue un modelo de pensador, de pensamiento, que además inspiró la forma como se enseñó el derecho durante siglos, ¿no? Y bueno, el método que él proponía era propiamente el método de la tópica, ¿no? ¿Qué es el método de la tópica? Es el método de fijar problemas, ¿no? Problemas soluciones y argumentación de las soluciones, más conclusiones. O sea, genial, Santo Tomás, porque si eso hiciéramos ahora, pues nos iría muy bien, pero lo hemos dejado de hacer. O sea, él decía en una clase, hay que fijar un problema, hay que ver cuáles son las posiciones encontradas, las soluciones que se proponen al problema, los argumentos de los que están contrapuestos en sus posiciones y soluciones sobre el problema, y al final arribamos a conclusiones. Ese es el método de la tópica tomista, ¿no?, de Santo Tomás, que pues así se daban las clases. Si así diéramos las clases, ahora pues sin duda avanzaríamos mucho. Lo que pasa es que hemos perdido también mucha pedagogía y didáctica para tener claridad de cómo organizar las clases, ¿sí? Y pues esa sería una forma. Pues Santo Tomás dijo, eso es lo que hay que hacer, y eso se hizo durante mucho tiempo, así que los abogados se enseñaban así y aprendían así. Fijaban un problema en clase, o sea, un tópico, se discutían con argumentos a favor y en contra, y se sacaban conclusiones a ver qué argumento era el más correcto y el más justificable, digamos, o sostenible, ¿verdad? Bien, pero aparece la modernidad y nos vamos adentrando en lo que nos interesa, ¿sí? La modernidad tiene varias, el positivismo tiene varias ramas. Entonces aquí caben, por ejemplo, en el positivismo cabe el racionalismo, que se le debe a este personaje, René Descartes. René Descartes fue un tipo de origen francés que estudió todavía cuando España era el imperio, ¿no?, y dominaba el mundo en su mayor parte, y tenía una hegemonía sobre muchos territorios, y él estudió en universidades españolas y también vivió en Francia y en Suiza, en Holanda, y es un hombre que se dedicaba a pensar de tiempo completo y murió muy joven porque fue asesor de una reina holandesa que lo obligaba a despertarse muy temprano. Además no había electricidad, entonces pues con el ritmo del sol y de las velas, ¿no? Pues se levantaban muy temprano y se volvían a dormir en la madrugada y se volvían a despertar hasta que salía el sol. Él enfermó y lamentablemente murió joven, pero René Descartes fue creador de una teoría del conocimiento llamada racionalismo, que se opuso pues a Santo Tomás y a San Agustín. O sea, Descartes lo que planteó fue que para poder conocer deberíamos utilizar la razón, y se le llama el método cartesiano. El método cartesiano o de Descartes es que vayamos paso a paso,
que si tenemos un problema complejo, lo dividamos en el mayor número de partes posibles, que veamos cada una de esas partes, que luego las interrelacionemos y que tratemos de establecer una regla que explique cuáles son los comunes denominadores de las partes. Y luego regresemos de esa regla general o de esa formulación o enunciado general para verificar si sí se corresponde con esas partes. Es el llamado método inductivo, o sea, de lo particular a lo general, y el método deductivo de lo general a lo particular. Pero también hay su contrario, que es el empirismo de origen inglés. A este se asocian varios filósofos ingleses como Francis Bacon o Thomas Hobbes, ¿no? Que lo conocemos por el Leviatán y teorizar el poder, el Estado y el derecho, pero también Thomas Hobbes escribió ensayos sobre el entendimiento humano y escribió obras que tenían que ver con el tema de la filosofía o de la teoría de la ciencia. Entonces, estos personajes pues, son muy importantes, ¿no? Porque digamos, militaron en dos escuelas distintas. Los empiristas consideran que el origen del conocimiento está en la experiencia, ¿sí? Y que la razón o lo que nosotros pensemos está directamente influenciado o influido por la experiencia. Si no experimentamos la vida, entonces no podemos hablar de ella. Si no experimentamos el derecho, entonces ¿cómo podemos hablar de él? ¿No? Tenemos que pasar por necesariamente actos de la experiencia para poder entender, ¿no? Lo que está pasando, poderlo teorizar y entonces sí, poder hablar de los hechos, ¿no? Entonces, describirlos, explicarlos, predecirlos, ¿no? Y ojo con este empirismo, porque el empirismo va de la mano con el positivismo. De hecho, pues el empirismo es una forma del positivismo. También está otra teoría, otra corriente, que es el pragmatismo. Entonces, al pragmatismo se asocian, este es de origen norteamericano, en Estados Unidos. En el pragmatismo vamos a encontrar en los manuales de filosofía, de historia de la filosofía, vamos a encontrar a estos tres personajes, Charles Peirce, a William James y a John Dewey, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que plantea el pragmatismo? El pragmatismo plantea que el conocimiento es experiencia y razón, pero su validez depende de sus consecuencias prácticas y los resultados en términos de utilidad. Así, fíjense ustedes. Entonces, ya no es la razón, ya no es solo la experiencia, sino es la experiencia y la razón. Pero la validez de la experiencia y de esta forma de conocimiento depende de las consecuencias. O sea, que dependiendo de lo que realmente pase en los hechos, en la práctica, y no de lo que se piense o incluso de lo que se experimente, entonces podemos decir que un conocimiento es bueno, o si ustedes quieren que es válido o que es legítimo. ¿Qué les parece eso? Interesante, ¿no, Víctor? Porque alguien puede decir, sí, no, lo que pensemos está muy bien. Es más, lo que experimentemos está muy bien, pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Y eso qué? Vaya, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de lo que piensas? ¿O cuál es la utilidad de lo que haces? Y los pragmatistas, cercanos a los empiristas, una forma del positivismo,
reclaman, demandan que haya una evidencia de la utilidad o de los beneficios de la forma en que pensamos y en la forma en que actuamos. Me detengo ahí por un momento. Adelante, José Daniel, por favor. Creo que tu micrófono, no, yo no te escucho. ¿Ya se me puede escuchar? Ahora sí, perfectamente. Sí, perdón. Sí, mi pregunta va encaminada hacia la corriente racionalista y a la pragmatista, en el sentido de qué tanta influencia tuvieron de la lógica que se desarrolló en la India. Es que hoy estaba leyendo un texto algo interesante, precisamente sobre el nacimiento de la lógica en la India, que habla mucho de refutar y de pedir pruebas sobre la experiencia. Claro. Muy bien. Bueno, te felicito porque es una pregunta muy aguda, ¿no? Yo hablé al inicio de esta sesión para quienes, como nosotros, entiendo que ustedes, ¿no? Por eso estamos aquí, nos interesamos en la historia del conocimiento y la historia de las filosofías del conocimiento. Entonces, lo que yo he leído es, y lo que me parece muy justificable, es que en diferentes idiomas, en diferentes tiempos, las diferentes sociedades y grupos humanos se han hecho preguntas parecidas. Entonces, José Daniel, la pregunta de ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo podemos conocer? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que sabemos es verdad? Se han formulado desde 15 siglos antes de Cristo, que es desde la época de los faraones egipcios, ¿no? Y también en la India. Claro que hablaban otros idiomas y ha costado mucho trabajo la traducción. Conforme han avanzado las técnicas de la traducción, de la filología, entonces ha sido posible empezar a iluminar y a descubrir que quienes leyeron, como estos filósofos, René Descartes o Francis Bacon o Thomas Hobbes o Immanuel Kant o los pragmatistas norteamericanos ahí citados, Peirce, James, Dewey, leyeron en latín o leyeron en griego, a su vez pudieron captar lo que en su momento los griegos captaron de otros idiomas que tradujeron, ¿no? O bien los papiros egipcios de manera directa, o bien los idiomas que se hablaban en la India e incluso en China, porque también en China y en la India se dan estos juegos entre diferentes filosofías del conocimiento. O sea, Confucio frente a Lao Tse, por ejemplo, ¿no? Uno más doctrinal y otro más práctico o pragmático, ¿no? Yo he leído que en la India se ha dado también este fenómeno. En la India ha habido en tiempos antiguos, ¿no? Antes de estos racionalistas, empiristas y pragmatistas del siglo finales del 18, inicios del 19, en la India también hubo este tipo de filosofías. Y precisamente en la India el brahmanismo, los brahmanes, eran, vamos a decir, los dogmáticos, vamos a decir, escolásticos, ¿no? Que eran los que se arrogaban y la sociedad les concedió en ese tiempo, bajo sus creencias religiosas, se arrogaban la atribución exclusiva de poder interpretar y transmitir el contenido
de las sagradas escrituras de la cultura hindú, ¿no? O sea, del Ramayana, del Mahabharata, esos libros sagrados de los indios, ¿no? Que los brahmanes traducían y transmitían al gran público. Desde una perspectiva de la sociología política, histórica del conocimiento, pues también podemos observar que estas filosofías, estas también llamadas, o podemos llamar teologías, ¿no? Tienen una función política ideológica. En todas las sociedades encontramos que un grupo dominante genera una ideología y puede ser que la mezcle con una filosofía del conocimiento o varias para poder establecer, vamos a llamar un paradigma, una forma de entender el mundo, de practicar la ciencia, de establecer las creencias y justificarlas. ¿De acuerdo? Entonces, José Daniel, eso es fascinante porque en la India eso pasó. El hijo del Buda, ¿no? O sea, más bien Buda, el hijo del rey que manejaba ese modelo ideológico y había implantado el paradigma del brahmanismo, escuchó las voces de los críticos que vivían afuera del palacio y Buda se animó a salir de allí, ¿no? Y a darse una vuelta por los territorios gobernados por su padre y se dio cuenta que lo que enseñaban adentro del palacio era parcialmente y mayoritariamente falso. O sea, que en la calle y en el mundo real cotidiano fuera del palacio había tremenda desigualdad y pobreza. Y Buda fundó el budismo, a la fecha una religión importantísima que profesan millones de personas, que es una filosofía, es una religión, es una teología de la sencillez, de la perfección humana, de los sentimientos y de la mente, ¿no? De la purificación, de llegar a encontrar lo que llaman el nirvana, ¿no? O sea, un estado como pitagórico de la séptima esfera, una conjunción de sentimientos, pensamientos y virtudes tal que permita la fraternidad en una comunidad que no sea grande, en donde reine una mayor igualdad, equidad en la distribución de los bienes disponibles, ¿no? Y eso fue lo que Buda fundó, rechazando el palacio de oro de sus padres. Yo tuve la oportunidad, no sé ustedes, tuve algún día la oportunidad de ir a Tailandia, ¿no? Y poder ir al templo del Buda. Y ahí explican esta historia que estoy compartiendo, ¿no? Y luego tuve también la ocasión histórica, no lo volvería a hacer, está muy lejos, de ir algún día a un país cercano a Tailandia, ahorita se me olvida el nombre, pero es el país que tiene más islas y más, está dividido en 3 grandes continentes, ¿no? A Yakarta y a Yogyakarta, que es el lugar donde hay una pirámide y está grabado como si fuéramos a Teotihuacán y está grabado alrededor de la pirámide la vida de Buda. Y está en las paredes de esa pirámide, te explican esta historia que he sintetizado. Entonces, cómo Buda reaccionó frente a su padre y fundó el budismo, vamos, ¿no? De tal manera que logró una transformación histórica. Contra Buda
que podría ser Buda como el racionalista o el empirista, lo que tú dijiste, José Daniel, de una manera muy aguda. Contra Buda reaccionaron los pragmatistas de su tiempo. Sí. Y los pragmatistas cuestionaron a Buda y le dijeron que él en realidad lo que planteaba era una filosofía burguesa, o sea, del hedonismo, del pacifismo, ¿no? De la pasividad, de neutralizar a las personas para que se pongan a meditar y que no reaccionaran violentamente contra los brahmanes y contra el régimen político de su padre de Buda. ¿De acuerdo? Y entonces los pragmatistas dijeron, no es así, ¿no? Los pragmatistas dijeron, lo que tenemos que hacer es ver cómo el modelo del padre de Buda o la religión budaica, ¿no? Si nos sirve y nos beneficia a la mayoría para que estemos mejor realmente, entonces sí. Y si no, no. Tenemos que, digamos, retomar los mejores elementos de esos planteamientos filosóficos y políticos, ¿no? Ideológicos y filosóficos y jurídicos, porque tienen una traducción económica, jurídica y social, ¿no? Para estar mejor y no peor. Entonces tienes razón. Qué bueno que lo leíste y hay que seguirlo leyendo. Entonces, es verdad, las traducciones han avanzado y ahora se puede observar que, por ejemplo, Immanuel Kant leyó parte de esos libros antiguos en otros idiomas y los tradujo. Y de ahí también es que se reciclan en una ocumene o civilización muy posterior algunas de esas ideas del pasado, ¿no? Por ejemplo, en Egipto es muy sabido en la historia de la filosofía egipcia que en una etapa clásica, digamos, el imperio egipcio, la civilización egipcia duró 15 siglos, ¿no? Ante lo cual el imperio romano palidece, porque duró 10, digamos, la civilización o la cultura romana, 10 primero, 10, 15, sí, también aproximadamente, bueno, pero ya en decadencia. Egipto entre 15 y 20 siglos. Y durante mucho tiempo, en una primera parte, cuando el imperio iba creciendo y se iba haciendo más poderoso, tuvieron como referencia, así como hoy se tiene la Biblia o se puede tener el Corán, ¿no? Allá tenían el libro de los muertos. El libro de los muertos era un libro de ceremonias para poder sepultar con honores a quienes lo merecían. Y la vida, entonces, en ese tiempo, o por lo menos predominantemente en esas sociedades, ¿no? Estaba gobernada por la idea de que había que prepararse para bien morir, de tal manera que se pudiera transitar a otra forma de la vida posterior a la muerte. Entonces el libro de los muertos era muy importante, porque establecía criterios e instrucciones para vivir bien, lo que garantizaba morir bien y vivir en una siguiente etapa después de morir. Eso, José Daniel, el libro de los muertos, cayó en desgracia, se degradó y fue sustituida por las instrucciones de Amenhotep. Entonces, las instrucciones de Amenhotep pudieron ser más pragmáticas. Ahí está otra vez tu planteamiento, José Daniel, ¿sí? Parece ser que en las civilizaciones hay primero una necesidad de justificar la existencia, el origen, el presente y el futuro de una cultura, de un pueblo, de una sociedad, con base en designios como divinos, ¿no? Teológicos, ¿sí? Que después pasan a una etapa metafísica y luego a otra pragmática. Pues bien, les quiero decir que eso es lo que plantea el positivismo, de
Augusto Comte. Y vamos ingresando a la segunda etapa de nuestra sesión, ¿de acuerdo? Que es el centro de lo que queremos discutir hoy. Esta idea de que las sociedades evolucionan por etapas históricas y que se van repitiendo ciertos ciclos en unas y en otras sociedades, eso lo descubrieron estos filósofos y científicos entre el siglo XVIII y el siglo XIX. ¿De acuerdo? Entonces, Augusto Comte es el padre del positivismo. Fíjense nada más, Augusto Comte parece que le habló a Daniel y le dijo que nos planteara lo que nos planteó hace un momento, porque él justamente, él hizo esta proposición, ¿no? Entonces, Augusto Comte, fíjense que nació en 1798, ¿no? Y murió en 1857. No olvidemos el año, porque es el año de la Constitución Liberal Mexicana, 1857. Y les voy a platicar por qué es tan importante retener este año en mente por lo que pasó en México en 1857 y en los años subsecuentes hasta 1910-11, que importamos el positivismo, ¿sí?, de Augusto Comte y lo establecimos en México como modelo educativo predominante. Entonces es importantísimo que sepamos qué es lo que planteó Augusto Comte, ¿no? Entonces, Augusto Comte, les recomiendo, para quien no lo haya leído, que lo lea, yo lo estoy releyendo, ¿verdad? Que se llama, no olviden este nombre de la obra de Augusto Comte, se llama Curso de Filosofía Positiva. Curso de Filosofía Positiva, ¿sí? Lo encontramos en la colección esta de Sepan Cuántos, vale 50 pesos ahí en el Fondo de Cultura Económica, no se lo pierdan, ¿eh? Curso de Filosofía Positiva. Entonces, Augusto Comte lo que planteaba es que las sociedades pasan por 3 etapas, justamente, ¿sí? Y dijo, estas etapas son la teológica, la metafísica y la positiva. Que es teológica, metafísica y positiva. Y describió de qué se trataba cada una de ellas, ¿no? En la fase teológica, las sociedades conocidas en ese tiempo, que además pues habían empezado los grandes viajes, se conocía más el mundo, ¿no? Las islas lejanas del Pacífico Sur, ¿no? De Australia, ¿no? De América Latina. Entonces, claro, estaban maravillados en Europa con grandes universidades fundadas desde la Edad Media, siglos 10, 11, 12, 13, ¿no? Sí, la Sorbona de París, las universidades italianas, ¿no? Las universidades inglesas, pues tienen ese tiempo. Entonces, les dio tiempo, ahora sí que tiempo y circunstancias para poder indagar a fondo estos temas, y lo que planteaba Augusto Comte es que en la fase teológica las sociedades suelen recurrir al animismo, al fetichismo, ¿sí? Son a las religiones de muchos dioses politeístas,
¿no? Como tenían los aztecas, por ejemplo, los mayas tenían muchos dioses, los, los egipcios tenían muchos dioses, los griegos tenían muchos dioses, es más, hasta convivían con los dioses, con Zeus, ¿no? Y con sus hijos, es más, tenían relaciones sexuales, los dioses con las personas humanas, y tenían hijos, y vivían dramas entre todos, ¿no? Entonces, en la época, en la fase teológica, hay leyendas, hay mitos, ¿no? Y esa fase se va abandonando para ingresar a una etapa o fase metafísica, en la cual lo que hay son justificaciones, digamos, como esotéricas, como no objetivas, más bien subjetivas, ¿no? Se habla, por ejemplo, de fuerzas invisibles, ¿no? De, por ejemplo, que los motores esenciales del mundo, por ejemplo, el agua, el aire, como los griegos, ¿no? Que decían todo lo mueve el agua, todo lo mueve el fuego, todo lo mueve el aire, ¿no? Así, le atribuyen a fuerzas como naturales, ¿no? Eh, eh, el, el manejo del mundo, ¿no? En esta etapa teológica y metafísica, digamos, descansan en figuras suprahumanas, en dioses, en leyendas o en grandes fuerzas de la naturaleza, las principales causas que mueven el mundo, los factores que mueven el mundo y que condicionan la vida de las personas. Pero ¿cuál es la fase positiva? La fase positiva es una fase final de la evolución, pensaban ellos, ¿no? Finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en donde está en curso la instauración de un orden basado en la sociedad, ¿no? La sociedad es la que genera el orden o el desorden. La sociedad genera el pensamiento y genera el derecho y el Estado. La sociedad genera el derecho y el Estado, no un ser suprahumano, ni divino, ni metafísico, ni natural, sino perfectamente humano. Y esto se logra en las asambleas, en los congresos constituyentes, a través de las leyes. Y si la naturaleza está a disposición de la mente humana y de la razón y de la experiencia, y podemos conocer las leyes de la naturaleza como las describió Newton, ¿no? O como las estaban explicando y describiendo los naturalistas y los científicos del siglo XVII y del siglo XVIII, que estaban descubriendo la forma como funcionaba la naturaleza. Entonces dijeron, la sociedad puede funcionar como la naturaleza, es más, funciona o debe funcionar como la naturaleza. ¿Sí, José Daniel? Entonces, el positivismo es la filosofía que crearon Augusto Comte, fundamentalmente los franceses, pero también los ingleses, John Stuart Mill y también los alemanes, ¿no? Más adelante, crearon una forma de pensar y de operar en el mundo y en las ciencias y en el derecho llamado positivismo, que es, tenemos que estudiar lo dado, las evidencias, los hechos. Tenemos que ser capaces de comprobar que lo que se dice es verdad. Y eso, desde luego, más adelante, como ustedes me mencionaron en la sesión anterior que comentó el profesor Juan Abelardo, pues pasa por el lenguaje, porque el lenguaje es el que comunica
las experiencias sensibles con las percepciones intelectuales y las convierte en lenguaje. Así que del lenguaje descansa, y en los idiomas que son diversos, la posibilidad de conocer el mundo. Y nos podemos equivocar al denominar los objetos o los hechos, o al pensarlos, o al hablar sobre ellos. De tal manera que el lenguaje claro es fundamental, ¿no? Pero por lo pronto, tengamos presente que el positivismo planteó que era posible poner orden en el mundo, en la sociedad, así como había un orden en la naturaleza que estaban descubriendo los científicos, biólogos, zoólogos, ¿no? Físicos o matemáticos, que además lo podían matematizar y decir si se dan estas regularidades, si se dan estas variables, entonces se dan estas regularidades. Augusto Comte dijo, claro, eso puede ocurrir en la sociedad, es deseable que ocurra para que haya orden y progreso. Imagínense, orden y progreso, ¿de acuerdo? Entonces, quienes han estudiado el positivismo de Augusto Comte proponen o sostienen, ¿sí?, que la idea es que hay que experimentar, hay que observar los fenómenos y que hay que lograr un consenso entre personas que están observando el mismo fenómeno para tener una cierta certeza de que lo que están observando conforme a un determinado método, cualquiera lo puede observar y puede llegar a la misma conclusión, ¿sí? Entonces, las mismas observaciones bajo un mismo método debe de conducir a la misma conclusión, ¿no? Y si dudamos y verificamos y confirmamos, entonces podemos estar más seguros, ¿sí? Pero todo lo que podemos hacer es describir y no tomar partido. Esto es un dato importantísimo del positivismo. No tomar partido, solo podemos describir lo que pasa allá fuera de nosotros. Podemos, por lo tanto, describir las disposiciones legislativas, pero no tomar partido ideológicamente por el contenido de las normas, sino solo describir la forma como las normas están estructuradas y no calificarlas ideológicamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un dato importantísimo porque la hermenéutica lo niega. Sí. Entonces, el positivismo es la posición filosófica o la actitud que se extiende al ámbito de lo jurídico, en donde si asumimos una posición positivista con base en los planteamientos fundamentales de esta filosofía del conocimiento, ¿no? Cómo sabemos que conocemos y cómo sabemos que estamos seguros, es porque lo podemos observar las normas como si fueran una cosa, un objeto, las podemos describir, las podemos explicar, pero no tomamos partido, ¿sí? No decimos si es buena o si es mala. Simple y sencillamente la describimos. Y no es una misión ni una responsabilidad de la ciencia el que se pueda cargar a las normas con su bondad o su maldad. Eso lo hace la política, lo hace la sociedad, ¿no? Los intereses en juego, los actores que promueven determinados contenidos en las constituciones, en las normas, o ciertos comportamientos en la sociedad, pero a la ciencia no le debe importar. El científico
es un sujeto neutral que observa desde el meridiano cero, ¿sí? El meridiano cero, que no es ni -1 ni +1. Es simple y sencillamente el punto cero, desde donde está observando lo que ocurre en el mundo y es capaz de que sin comprometerse con ninguna de las ideologías contrapuestas pueda describirlas a todas. Esa sería la actitud positivista, ¿sí? Y claro, que no pretenda recurrir para justificar sus observaciones y sus aseveraciones a entidades metafísicas, ni a la ley eterna, ni a la ley natural. Solamente se describe la estructura y los contenidos de la Constitución o del Código Civil o del Código Penal o del Código Electoral, pero de la manera, digamos, lo más objetivamente posible, ¿no? Que es el sujeto cognoscente es neutral y no se compromete con ninguna ideología que esté en el contenido de las normas jurídicas. Esa sería la idea. Y por lo tanto, también hay una dosis de relativismo en el positivismo, ¿sí? Que lo que es verdad es aquello que es evidente en un determinado rango de experiencia humana, pero no podemos extrapolar y generalizar a todo el mundo, por ejemplo, lo que se considere que es verdad conforme a lo que estamos observando y lo que es evidente en un determinado tiempo y espacio, ¿verdad? O sea, no es absoluto, no es universal, tiene cierto grado de relatividad, pero de que se puedan encontrar esas regularidades y que es posible que, por ejemplo, el ombudsman que funciona en Suecia funcione en América Latina, convertido en Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, es posible, ¿sí? Es posible que las elecciones libres y auténticas inventadas en Europa desde hace muchos años, ¿no?, funcionen en América Latina, es posible. Y por eso nos empeñamos en establecer formas de medir el desarrollo y la calidad de la democracia, porque creemos que desde una perspectiva positivista, que si fijamos ciertos indicadores o parámetros para describir, medir, evaluar el comportamiento de las instituciones democráticas en Europa, en América Latina o en Asia, sí es posible defender una cierta objetividad de esos estudios. Por ejemplo, el Latinobarómetro. El Latinobarómetro que mide periódicamente la credibilidad de las instituciones democráticas por parte de la ciudadanía en varios continentes, aplica la misma metodología. Esa es una metodología positivista que propone que bajo un mismo método, cualquier observador que se asome por esa mirilla o telescopio metodológico a observar la democracia en Uruguay, en México, en Europa, en Asia o África, deberá llegar a las mismas conclusiones, que es si aplicamos un instrumento llamado encuesta en cualquier parte del mundo, inferiremos las mismas conclusiones. Entonces, ese es un método positivista. Ahora, que pueda tener ciertos elementos evolucionados en el siglo XIX y en el siglo XX, por supuesto. Aquí tendríamos que hablar, por ejemplo, de evoluciones del positivismo, ¿no? Y probablemente mañana, si ustedes me permiten, hablaré un poco de Karl Popper, ¿no?, de el racionalismo crítico, en donde Karl Popper
pues el principal epistemólogo del siglo XX, ¿no? Epistemólogo profesional, ¿no? Propone una metodología para estar más seguros de que lo que decimos que es verdad en efecto lo es, ¿no? Y entonces también critica a los positivistas del siglo XIX. Entonces, ahí contesté largamente a la pregunta de Daniel, ¿no? Pero las premisas del positivismo entonces son el empirismo o evidencia, práctica. Hay que verificar, claro, hay que verificar la evidencia. No nada más creer que algo pasó, sino aplicar un instrumento metodológico para poder comprobar o verificar. Adelante, José Daniel. Sí, doctor. Bueno, con la respuesta que me da, de hecho me surge otra duda, pero ahora respecto bueno. al positivismo. Qué bueno. Y es el positivismo de Augusto Comte, ¿qué tanto toma en cuenta la dialéctica? Porque también la dialéctica se utilizó mucho o bueno, se utiliza todavía como un método de argumentación, pero a través de la refutación. O bueno, era una concepción que había también. Es que, bueno, me quedé muy picado con el texto que leí hoy de la India porque me pareció que hay muchas similitudes de toda la corriente que viene de Grecia con lo que proponen los grupos de la India, porque, de hecho lo puse en el chat, había un grupo que se hacía llamar los bitandines, si no mal recuerdo, y ellos básicamente usaban la dialéctica para contraargumentar todas las tesis, pero no adoptaban una postura, y eso me suena a positivismo, porque era no tomar un partido, simplemente contraargumentar una tesis. Y entonces ahí es donde me surge la duda de qué tanto el positivismo tomó en cuenta la dialéctica. Sí. Desde luego que sí. Yo diría que, pues, desde la dialéctica quiere decir a través de, ¿no? Entonces, movimientos a través del tiempo. Y lo que significa, pues, es que hay una dinámica entre contrarios. Por supuesto que no fue Marx ni Hegel, ¿no?, los originalmente creadores del concepto y la filosofía, digamos, dialéctica. Más bien es un método, ¿no?, que hasta donde yo he podido estudiar, también procede, pues, de la antigüedad, ¿no?, en donde pensaban que había movimientos cíclicos, dinámicos, contradictorios, y que generaban síntesis, ¿verdad? Entonces, la dialéctica es entendida como esta forma de ver el mundo que identifica los contrarios que están en lucha y que generan una síntesis. Y desde luego que sí, la dialéctica fue utilizada también por los pragmatistas de la India o los pragmatistas orientales chinos, ¿no? Y desde luego, pues recuerden ustedes que se asigna a Heráclito de Éfeso, ¿no?, antes de Sócrates y de Platón, todavía en una etapa metafísica de la filosofía griega, el considerar que en el mundo natural había movimientos dialécticos como el agua, ¿no? Y aquella frase de nunca te puedes bañar dos veces en el mismo río
significa que todo pasa, ¿verdad? Ahora sí que dialécticamente, ¿no? A través de movimientos que son contradictorios y que impedirán que se repita la misma experiencia, el mismo sujeto, no obstante lo cual hay ciertas leyes del movimiento que van cíclicamente haciendo evolucionar a las sociedades. Entonces, que el positivismo tenga algo de dialéctica, yo creo que sí. Es más, yo creo que el positivismo es dialécticamente opuesto, ¿no?, a el escolasticismo, porque todavía Santo Tomás asumía que había factores metafísicos, ¿no?, y divinos que permeaban al método para conocer, dado que San Agustín había sostenido que una de las formas de conocer era la revelación. La revelación, no solamente la razón, sino que uno se comprometía tanto con la fe que podía, por la vía de la revelación, conocer. Y Santo Tomás no fue ajena a esa posibilidad de que la revelación fuera un método para conocer, ¿no? Sino que Santo Tomás fue más moderno como para también decir, además de la revelación, hay otros métodos, ¿no? El método de la tópica, el método del razonamiento y la argumentación, que no rechaza la existencia de Dios, pero que le pide permiso para legislar el reglamento, porque si no, no podemos resolver problemas que las leyes generales o los principios generales no alcanzan a prever. Entonces, ¿las filosofías son dialécticas entre sí? La respuesta es sí. ¿El positivismo es dialécticamente opuesto al escolasticismo? Por supuesto que sí, ¿no? ¿El racionalismo, el empirismo, el pragmatismo es opuesto al escolasticismo? Claro que sí. ¿Y se generan síntesis entre filosofías también? Sí. Ahora, por dentro del positivismo, si esa es tu pregunta, José Daniel, hay, digamos, elementos en tensión dentro del propio positivismo. Es probable que sí. No, porque también las filosofías evolucionan y los pensadores que elaboran estas filosofías también van encontrando fortalezas y debilidades más o menos justificables dentro de una misma corriente o pensamiento filosófico, ¿no? Es la idea. Entonces, este punto es clave para que entendamos la diferencia contemporánea y lo que se discute mucho entre el modelo positivista de Kelsen y la teoría pura del derecho, que ha tenido una influencia muy grande en la cultura jurídica del siglo XX, y la posición pospositivista en el derecho, que arranca con Herbert Hart, hasta, sobre todo, el modelo de Dworkin, ¿sí? Y lo veremos mañana, un adelanto de lo que ustedes podrán estudiar y ver más adelante, que es cómo en el derecho, pues hoy tenemos una confrontación, pues civilizada, ¿no?, entre los pospositivistas, pero todavía normativistas, vamos a decirlo así, críticos, los garantistas, así llamados, frente a los hermenéuticos más o menos radicales. O sea, algunos principialistas, hermenéuticos principialistas, y vamos a decir hermenéuticos normativistas, garantistas que se acercan al principialismo. Eso lo veremos mañana, ¿sí? Pero estoy preparando el terreno para que lo entendamos mejor, porque
los normativistas como Kelsen, positivistas normativistas, son herederos de la tradición del positivismo filosófico del siglo XIX, tipo Augusto Comte, ¿de acuerdo? Que pretendían que para que el derecho fuera una ciencia y tuviera ese rango y ese valor y se le asignaran presupuestos del Estado a las facultades de derecho, ¿no?, y a la investigación científica jurídica, se requería darle a la ciencia jurídica que estudia el derecho como norma la categoría de ciencia igual que a las ciencias naturales. Y para eso se apoyaron en Augusto Comte y el positivismo filosófico, porque dijeron, así que para que el derecho como ciencia tenga la categoría que ha alcanzado la biología, la zoología, la física o la química, las cuales en las universidades europeas y norteamericanas en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no?, Harvard, ¿no?, Oxford, Heidelberg, París, ¿no?, se les otorgaban tal cantidad de recursos para poder invertir en la ciencia natural, tener más patentes, por lo tanto más innovaciones, por lo tanto mejores condiciones para explotar los recursos naturales, ¿no?, y poder generar más riqueza y poder vincular en un mundo crecientemente imperial a territorios y personas que no tenían esas tecnologías del conocimiento a su modelo de dominación, pues entonces había que invertir mucho dinero en las ciencias naturales. Y lo hicieron. Y entonces, del lado de las ciencias sociales y de las humanidades, dijeron, pues nosotros también. Creo que podemos generar orden y progreso, mejores sociedades, ¿no?, más ordenadas, más trabajadoras y más democráticas. Es la idea. Y por lo tanto, Augusto Comte planteó, si el método positivo se aplica en las ciencias naturales, apliquémoslo a la sociedad. Por eso se llama filosofía positiva, ¿no? Él creó el concepto de sociología. La sociología es el estudio de la sociedad por sí misma. La sociedad genera el conocimiento y se estudia a sí misma. Es un enfoque, vamos, no metafísico, sino sociocéntrico. La propia sociedad se estudia a sí misma. El positivismo, entonces, es antimetafísico. Es y no valoración, o sea, neutral. Neutral. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta esto porque es crucial para entender el debate contemporáneo entre positivistas y pospositivistas. Ahora, les comenté que les iba a decir o a platicar lo que, bueno, yo he podido observar e identificar en mis lecturas de cómo ha influido el positivismo en México. ¿Y qué es lo que estamos discutiendo en el ámbito de las universidades, los ámbitos académicos, las ciencias sociales en México? Bueno, primero les quiero decir que la tradición de que unas personas de un país vayan a estudiar a otro país y luego regresen y traigan a su país de origen las ideas
y las experiencias que vieron y aprendieron en otros países no es de ninguna manera nueva. O sea, simplemente Jesucristo, Jesús, ¿no?, antes de convertirse en Cristo, ¿no?, fue a Alejandría a aprender la medicina, la filosofía, las ideas y las prácticas más avanzadas de su tiempo, que le permitieron dominar el arte de curar con las manos, por ejemplo, o el arte de la levitación, bajo ciertas condiciones atmosféricas y magnéticas, ¿no? Entonces, las trajo de regreso a su país y enseñaba esas artes, ¿no? Entonces, Thomas Hobbes, John Locke, a finales del siglo XVIII, fue contratado por los norteamericanos de las 13 colonias para que los asesorara para hacer sus constituciones, las primeras constituciones, ¿no?, de los Estados Unidos. O regresando, Aristóteles fue a varias ciudades-estado de su tiempo en Grecia, estudió sus constituciones, o sea, cómo era su gobierno, y luego escribió un libro que hemos heredado en fragmentos sobre una descripción comparativa de esas constituciones, ¿no? Entonces, no es nada nuevo. Y luego entonces, regresando a esta época, los mexicanos también hemos hecho eso. Entonces, por ejemplo, pues Lucas Alamán o José María Luis Mora, particularmente José María Luis Mora, que de católico se convirtió en protestante, vivió en Londres y leyó la obra de Adam Smith y leyó también a otros juristas como Jeremías Bentham, ¿no? Y entonces pensó que las ideas de ellos se podían aplicar a México de la primera mitad del siglo XIX. Y escribió unos libros y unos artículos y habló con personas que tenían influencia en México e hicieron un diagnóstico para decir, miren, lo que tenemos que hacer es separar la iglesia del Estado. Tenemos que expropiar los bienes mostrencos o inútiles que nadie los cultiva de la iglesia, que tiene 2/3 partes y hasta 3/4 partes del territorio nacional en tierras que no producen. Y leyendo a los empiristas y a los utilitaristas ingleses, José María Luis Mora dijo, claro, esa riqueza hay que meterla al mercado, hay que generar propiedad privada. Eso era vanguardista en ese tiempo. Sí. Entonces, ese es un ejemplo de cómo estas ideas positivistas se filtraron en México en la primera mitad del siglo XIX, después de la independencia, para poder sacar a México del atraso capitalista, o sea, ¿no?, precapitalista en el que se encontraba. Porque en México, que tenía 6 millones de habitantes, pues 5 millones no hablaban español, eran indígenas. 1 millón eran los peninsulares que se quedaron en México, criollos, mestizos, y un puñado de indígenas que podía hablar español, pero la mayoría eran indígenas que no hablaban español. Y las castas heredadas de la época colonial que tal vez hablaban español, nadie, o muy pocos más bien, muy pocos, le entendían a la Constitución, ya podían leer la Constitución, ¿no? Entonces, esas ideas positivistas se filtraron en México.
Pero hubo un momento clave en el que el positivismo fue traído de Francia a México, y esto fue merced a que hubo un personaje, ¿no? Que estudió con Augusto Comte, ¿no? Y que trajo estas ideas justamente a México y pronunció un discurso importantísimo, este personaje de origen guanajuatense llamado Gavino Barreda. O sea, Gavino Barreda vivió de 1818 a 1881. Fue médico, filósofo, político, ¿sí? Pero sobre todo estudió en París y conoció a Augusto Comte. Cuando regresó a México, triunfó el movimiento liberal de Benito Juárez, Melchor Ocampo, que también había ido a estudiar en Francia, era un tipo muy rico, heredero de una hacienda o varias en Michoacán, y por andar teniendo hijos con una doméstica, con su sirvienta, que era muy mal visto entonces, tuvieron que esconder esa historia, y él, que era un tipo muy liberal, se fue a estudiar a París. Y regresó y le platicó a Juárez, con quien se encontró en Nueva Orleans, ¿sí?, en 1853 aproximadamente, cómo venía el mundo, la evolución científica y tecnológica, lo que había visto en París. Había visto ya las primeras bombillas, la energía eléctrica, había visto el tranvía, había visto avances, había visto las constituciones democráticas, había visto otras realidades, y entonces dijo: las sociedades se pueden ordenar y puede haber progreso y desarrollo. Y Gavino Barreda también estudió allá, y fíjense ustedes que vino e hizo una interpretación de la evolución de México con base en la teoría positivista de Augusto Comte. ¿Qué les parece eso? Y entonces pronunció un discurso en Guanajuato muy importante, ¿sí?, en donde él dio esta explicación de la evolución a través de las 3 etapas, e identificó la etapa teológica con el pasado remoto prehispánico, o sea, olmeca, tolteca, ¿no?, azteca, y luego la etapa metafísica en la época colonial de México, virreinal, y la primera mitad del siglo XIX, y dijo que el problema de México es que seguía viviendo en la etapa metafísica. Sí, qué inteligente tipo. Y que esos modelos metafísicos virreinales, o sea, todavía con una impronta escolástica, porque además les quiero decir que la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 1553, lo que hoy es la UNAM, ¿no?, que primero fue real y después pontificia, o sea, tenía una fuerte influencia de la Iglesia en su modelo educativo, ¿no?, no se reformó después de la independencia y mantuvo en general la currícula y los planes de estudio que habían reformado a finales del siglo XVIII. De tal manera que los reformadores de mediados del siglo XIX en México, como Benito Juárez y Melchor Ocampo y los hermanos Lerdo de Tejada y otros más, ¿no?, identificaron que había un problema muy serio, que es que la educación en México estaba muy rezagada, y que para poder transformar a México, como se dice hoy, ¿no?, había que cambiar el modelo educativo. Y entonces, Benito Juárez, muy inteligentemente, cuando alguien le dijo que
Gabino Barreda había estudiado en París con Augusto Comte y que había pronunciado una oración cívica, así se llama, ¿sí? La oración cívica de Gabino Barreda. Entonces Benito Juárez lo mandó llamar. Y Gabino Barreda le explicó a Benito Juárez su interpretación de la evolución de la historia de México. Esa oración cívica la pronunció Gabino Barreda el 16 de septiembre de 1867, cuando 2 o 3 meses antes habían fusilado a Maximiliano en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Y había entrado triunfante por el Paseo de la Reforma el ejército republicano liberal, ¿sí?, comandado por Porfirio Díaz, que ya tenía sus pugnas dialécticas ahí con Benito Juárez. Pero la oración cívica de Gabino Barreda hizo una interpretación magistral de la evolución de México en 3 etapas, con base en la filosofía positivista de Augusto Comte, y entonces Benito Juárez le encargó fundar la Escuela Nacional Preparatoria. O sea, las escuelas de la UNAM, las prepas de la UNAM. ¿De acuerdo, José? Gabino Barreda, además, tuvo una influencia que se prolongó hasta en el Porfiriato. Se llevaron a cabo 2 congresos nacionales pedagógicos, en donde se discutieron los términos y los contenidos del positivismo. Y fueron modificados los planes y programas de estudio para establecer el positivismo en México, para crear, con base en la lógica, ¿sí?, y con base en la metodología positivista, una sociedad moderna. Esa es la idea, ¿no? Tuvimos libros de lógica en los que estudiaron los preparatorianos durante el Porfiriato para cambiarles la mentalidad y que pudieran sincronizarse con un mundo capitalista en ascenso que Porfirio Díaz promovió, porque entonces era la vanguardia, ¿sí? Por supuesto que sí, ¿sí? Estuvo durante muchos años enseñándose y se estudiaba el libro de Porfirio Parra, ¿sí?, que había nacido en Chihuahua en 1855 y murió en la Ciudad de México en 1912. No solo era un médico y filósofo, sino que fue discípulo de Gabino Barreda, ¿no? Fue profesor de lógica en la Escuela Nacional Preparatoria y estableció las bases para pensar positivistamente. Vamos, ¿no? Sí. Y Porfirio Parra, su libro fue la Biblia laica del positivismo, la lógica, para aprender a pensar, ¿no? Pues felices los porfiristas porque adoptaron el lema de orden y progreso. O sea, Porfirio Díaz puso orden y le dio progreso en esos términos a la sociedad mexicana. ¿Sí? Ahora, ¿qué estaba pasando en Europa mientras nosotros en México estábamos absorbiendo, adaptando e implantando el positivismo? En Europa estaban girando, estaban criticando el positivismo, y los alemanes estaban moviéndose, José Daniel, hacia la hermenéutica. ¿De acuerdo? En donde reaccionaron y dijeron, no es posible, vamos a triturar a la sociedad, vamos a producir dictaduras sangrientas si queremos ordenar a la sociedad
como supuestamente hay un orden en la naturaleza. Entonces, no es posible abordar el estudio de la sociedad como se estudia la naturaleza, ni con el mismo método. No es posible el método de la experimentación en la sociedad, porque arriesgamos a hacer experimentos sociales que produzcan grandes genocidios. Entonces, tenemos que movernos más bien a entender que las sociedades no funcionan como la naturaleza. Las leyes de la sociedad, de la sociología y las leyes de la ciencia jurídica o del derecho son diferentes, son dinámicas, son relativas, tienen una carga moral, política, ¿de acuerdo? ¿Y quién fue ese personaje? Uno de ellos, Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey, que fue un sociólogo alemán, ¿sí? Cuyo planteamiento fue decir, estas no se llaman, no se deben llamar ciencias positivas, sino ciencias del espíritu. O sea, porque hay una carga moral. Lo que hay que estudiar es cuál es el sentido de los actos humanos. No somos máquinas. Tenemos alma, espíritu y tenemos lenguaje. Y por supuesto que no puede haber neutralidad en el observador, en el sujeto que conoce. Lo que hay es una confrontación entre diversas expresiones y actos y actividades, ¿no? E intenciones, y entonces lo que hay que ver son los símbolos, son los signos, es el lenguaje, la hermenéutica, la interpretación y desde luego la argumentación. Entonces, Dilthey, después Martin Heidegger y más recientemente, ya fallecido también, Hans Georg Gadamer, aparte, todavía vivo, el último de estos mohicanos, Jürgen Habermas. Puros alemanes. Esos alemanes algo tienen. Pues, ¿qué tienen? Pues que implantaron desde mediados finales del siglo XVIII un modelo interdisciplinario de estudios, ¿no? Un modelo distinto al que estableció Napoleón en Francia, que es el que nosotros heredamos en la UNAM, que es a través de facultades y no de departamentos interdisciplinarios. Fíjense nada más que Porfirio Díaz, antes de irse del país, reinauguró y reabrió lo que fue la Universidad de México en el siglo XIX y que Benito Juárez cerró por inútil y perniciosa. Imagínense, inútil y perniciosa. La había cerrado Benito Juárez en los años 60 del siglo XIX y Porfirio Díaz, que le encargó el proyecto a Justo Sierra, también positivista. Justo Sierra creó, refundó la Universidad Nacional de México, que alcanzó su autonomía en 1929 y la consolidó en 1945, ¿no? Con base en el modelo positivista. Somos hijos o nietos del positivismo de Augusto Comte en México. Y ojalá hubiéramos sido unos perfectos positivistas, pero lo medio adaptamos e hicimos lo que pudimos. Entonces, como el positivismo se asoció con el porfiriato, hubo una reacción parecida a la de los alemanes en contra del positivismo de Augusto Comte. Claro, los jóvenes revolucionarios, Ricardo Flores Magón, ¿sí? Alfonso Reyes, los 7 sabios que fundaron el Ateneo de la Juventud, ¿sí? Gómez Morín, fundador del PAN, ¿sí? Manuel Gómez Morín, José Vasconcelos.
ellos reaccionaron en contra del positivismo y plantearon algo parecido o que tenía algo que ver con la hermenéutica y que es como el romanticismo, el decir la sensibilidad, la interpretación, los sentidos, los símbolos, son también importantes, los sentimientos del pueblo, no solo la razón, ¿verdad? Y, sin embargo, prevaleció con la reposición del porfiriato institucionalizado en el PRI, sobre todo a partir de 1945-50, ¿no? Que la Escuela Nacional, que la UNAM se trasladó a Ciudad Universitaria, el positivismo. Así que, aunque otras corrientes filosóficas han ingresado o ingresaron al país, pues en los años 50, pues, o sea, obviamente el marxismo, ¿no? En los años 30, 40, las filosofías también vitalistas, nacionalsocialistas, claro, pero el positivismo se mantuvo a flote y eso es lo que hemos aprendido en las universidades en México, en Derecho, en las licenciaturas en Derecho. ¿Sí? Entonces, esta oposición entre positivismo y hoy hermenéutica, digamos que también es un reflejo de este movimiento dialéctico, Daniel, ¿no? Que se ha dado en Europa entre positivismo y hermenéutica. En México, como siempre, y como decía Octavio Paz, nosotros tenemos una modernidad siempre desfasada, tardía, contradictoria, incompleta. Pero aquí también, pues hemos adaptado primero el estado de legalidad, más o menos, ojalá, dice un amigo, que de verdad hubiéramos tenido un estado de legalidad, pues siempre tenemos un estado de derecho condicionado por el poder, ¿no? El poder del PRI en su momento y del presidente y el partido, sexenalmente hegemónicos, ¿no? Y por el otro lado, el estado de constitucionalidad que estamos construyendo, consolidando y que hoy tiene también sus adversarios y sus impugnadores, porque consideran que no es la solución, por lo menos no es la solución más completa o mejor posible a los problemas que enfrenta el país. Habrá que ver, ¿no? Entonces hay quien pretende, digamos, o reasumir elementos más políticos y populares y incorporarlos a este debate y a esta acción política y de gobierno, ¿no? Algunos simpatizantes, apoyadores o protagonistas de la Cuarta Transformación, pues creo que piensan así, como nos lo ha también confirmado el doctor Jaime Cárdenas. Piensan que ni la hermenéutica ni el positivismo, ¿no?, son la solución, sino un pragmatismo quizá popular, de base popular. Y esto es lo último que en estos 3-5 minutos quisiera yo compartir rápidamente. ¿En qué consiste el pragmatismo? El pragmatismo consiste en evaluar lo que creemos que es verdad por sus consecuencias, no por el origen racional o experimental de esos conocimientos, sino por las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestros actos, conductas? ¿Cuáles son las consecuencias de las normas jurídicas en los hechos? Empecemos a examinar esos efectos reales, ¿no? Y entonces sí podemos tener más certeza de que sabemos algo y de porque nos es útil. Si no es útil, entonces mejor desechámoslo. Si no maximiza nuestros recursos, optimiza nuestras oportunidades y nos genera bienestar, entonces hay que cambiarlo. Oye, pero pues es que se trata de la Sagrada Familia. Pues sí, pero
Si no funciona, hay que cambiarlo. Oye, pero se trata de los principios generales del derecho. Pues si no funcionan, hay que reinterpretarlos. Oye, pero es que es la jurisprudencia de la Suprema Corte o de la Sala Superior. Pues es que si no funciona para unos siguientes casos que ya no hay manera de resolver la propaganda negra y las campañas calumniosas y el lawfare y toda una serie de estrategias, pues hay que cambiarle. Hay que reinterpretar las normas y reinterpretar hasta la jurisprudencia, ¿no? A ver cómo le hacemos con la prisión preventiva oficiosa, pero hay que flexibilizarla porque ahí nos viene la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, hay que ser pragmáticos. ¿Cuáles son los efectos, las consecuencias? Bueno, pues eso pensaron los pragmatistas norteamericanos Charles Peirce, William James y John Dewey. ¿Sí? O sea, dijeron, olvidémonos de los debates que son también escolásticos, de si es la razón o es la experiencia o son las dos, tremendos tomos que se pasó toda su vida escribiendo Emmanuel Kant, ¿no? Y mejor veamos qué es lo que nos conviene, ¿no? En pocas palabras, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas y los efectos sobre nuestro bienestar colectivo? Y eso coadyuvó, esa filosofía, a que los Estados Unidos se convirtieran en la más grande potencia económica y militar de la historia, por lo menos de la historia moderna, ¿no? Porque insertaron ese chip, ese modelo teórico en las mentes de los profesores y de los alumnos, desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX. Entonces, pues, saben, si algo saben, es, como dicen algunos, el costo de todo, y otros dicen, y el valor de nada. No, bueno, quién sabe. También el pragmatismo enseña que hay elementos de valor y no solo de costo, ¿verdad? Entonces, dejemos aquí esta conversación, no sé si tengan algún comentario. Mañana creo que podemos retomar a partir de ahí, perdón, si que otra vez me extendí muchísimo. Espero que no los haya yo aburrido, ¿no? Pero, por favor, estas estampas que compartí, investíguenlas en la medida de su tiempo, échenle una leidita, cómprense el fin de semana el libro de Augusto Comte, cuesta 50 pesos en el Fondo de Cultura Económica. Y léanle por lo menos la introducción, la primera parte, la filosofía positiva, curso de filosofía positiva, para que vean además el lenguaje, ¿no? O sea, la precisión, la forma como un positivista escribe, a ver si los convence. Porque después, pues los hermenéuticos también escriben de otra manera. Si leen a Gadamer, por ejemplo, también es muy justificable. Porque lo que los hermenéuticos dicen es, a ver un momento, no es posible generalizar, ni es posible tener una posición neutral, ni es posible solo describir. O sea, todo el conocimiento, eso es lo que hoy se cree mayoritariamente. Todo el conocimiento es contextual. O sea, nosotros vivimos en círculos hermenéuticos. Y ese círculo hermenéutico lo determina, como seguramente les transmitió muy bien el doctor Juan Abelardo Hernández, por el lenguaje. Porque si hablamos español, pensamos de una manera. Si hablamos inglés, pensamos de otra. Y si hablamos chino, pensamos de otra. Ahora, ¿es posible pensar más o menos igual? Los positivistas dicen que sí. Los neopositivistas dicen, no, ya estudiando los diferentes idiomas, aunque nombramos a las cosas con diferentes expresiones y algunas no tienen traducción, pero queremos decir lo mismo, ¿sí? Entonces, eso es también muy interesante, porque si la globalización o si un mundo mejor con base en un Estado y una constitución de la tierra, como le llama Luigi Ferraioli, nos va a salvar de la degradación en el antropoceno, ¿no?
que es esta época en donde rebasamos los límites de la sustentabilidad del planeta, y entonces ya no va a alcanzar los recursos para las 10,000 millones de personas que seremos en 2050, o en la segunda mitad del siglo XX, pues nosotros tal vez ya no lo veamos, pero quizá nuestros hijos y nietos sí, y lo padezcan. Ya estamos viendo la falta de agua, la falta de clima, los cambios tan drásticos de lluvias, de granizo donde nunca granizó, etcétera, y el impacto económico que tiene en nuestras vidas cotidianas. Entonces, es posible establecer un conocimiento más o menos generalizado para ponernos de acuerdo, porque está sumamente estudiado que las soluciones ya las crearon los científicos y los técnicos, pero los políticos no, los seres humanos no nos ponemos de acuerdo. Faltan las soluciones, pero políticas. Las instituciones políticas que nos permitan adaptar e implementar esas nuevas formas de pensar, tecnologías y salvarnos. Vamos, si es que todavía esto es posible. Estoy medio triste hoy, ¿no? Sí, no. Pero aquí la idea es que esto es lo que se discute en la filosofía de la ciencia y en la epistemología. ¿Cómo sabemos que es verdad? Y pues hay escuelas, ¿verdad? Los positivistas dicen la verdad que podemos saber es la que podemos describir desde afuera del objeto que somos nosotros. El sujeto describe al objeto. Pero los hermenéuticos como Gadamer dicen, no, es imposible. El sujeto no puede abstraerse del contexto. Siempre hablaremos interesadamente. Siempre tomaremos partido. Aunque no lo confesemos, habremos tomado posición. O sea, siempre tenemos una ideología y la epistemología depende de la ideología, Francisco, ¿no? Creemos, ¿no? Y sentimos y luego razonamos, pero no al revés, ¿no? No es pienso, luego existo, no, es existo y luego pienso. Es más, siento y luego pienso, ¿no? Y hablo y luego pienso, o sea, porque tengo un idioma que me creó una forma de pensar y de entender el mundo. Entonces, todos estos elementos juegan un papel, ¿de acuerdo? Este es el tema de la epistemología, ¿no? De la epistemología como justificación objetiva que podemos poner en símbolos, en papel, ¿no? En documentos jurídicos de lo que creemos que es verdad, si tienes razón A, si tienes razón B, si el cliente que viene al despacho, el partido o la candidata o el candidato quieren ganar anulando una elección o estableciendo una estrategia en contra del otro por la vía de las impugnaciones, y nosotros como abogados o como jueces vamos a tomar qué posición para averiguar la verdad. De eso se trata, ¿no? Y en eso es central conocer un poquito de estas filosofías, de estos modelos teóricos, y luego lo que veremos en la segunda parte del diplomado, que es cómo el derecho procesal y probatorio es fundamental para poder facilitarle al juez el que nos dicte una sentencia que sea correcta y verdadera. Ese es el punto, ¿no? Porque de otra manera, entonces las instituciones judiciales que hemos creado no son confiables. Si no hay certidumbre, certeza, mínima legalidad, ciertas reglas, ¿no? Pues sí hay interpretación, sí, pero tiene que haber métodos y reglas de la interpretación, porque si no me cambian el criterio sin avisar y sin justificar. ¿De acuerdo, compañeras, compañeros? Ya me he prolongado mucho, pero aquí me detengo y mañana le seguimos de donde lo dejamos hoy. ¿Tienen algún comentario, José Daniel, Francisco, Claudia? Algo final que quieran ustedes agregar, ¿se lo guardan para mañana? ¿Sí? Y mañana ustedes comiencen y yo les sigo. A ver qué se entendió entre positivismo, hermenéutica y pragmatismo, porque ese es el debate contemporáneo. Y está en la mesa de los magistrados, de los ministros.
cuando se discuten asuntos muy graves, delicados, esos modelos teóricos a estas personas que han estudiado tanto, ministros, consejeros, magistrados, unos más, otros menos, todos tienen experiencia práctica académica enorme. Claro que hay que entender cómo piensan con base en estas filosofías, modelos teóricos, para poder nosotros operar mejor en este mundo de la justicia electoral. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces así. Muchas gracias una vez más, feliz de que ustedes hayan decidido estar en este diplomado. Yo me les tomo una foto ya a altas horas de la noche, pero bueno, espero que todavía podamos sonreír, ¿no? Y si me permiten, la voy a subir al Facebook, ¿eh? Entonces, cuídense y nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Mañana a las 7. Piensen en lo que hizo Gabino Barreda. No lo olviden. Nos vemos. Hasta luego.